Señal directa. El de este fin de semana fue el último número de Proceso Jalisco, este suplemento dentro de este semanario Proceso, este semanario nacional. Bueno, cierra la sección en Jalisco como resultado de esa crisis que enfrentan los medios de comunicación y bueno, otros tantos asuntos que hoy nos ofrece el análisis respectivo la maestra María Elena Hernández, a quien nos da gusto saludar. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes. Efectivamente, como lo señalas, pues es este cierre de Proceso Jalisco tiene que leerse dentro de la crisis general de los medios y creo que merece este comentario. A menos de 3 semanas de que inicie oficialmente el proceso electoral 2018, en el que se juegan la presidencia del país, el Congreso de la Unión, 9 gubernaturas, la de Jalisco incluida, y un número importante de ayuntamientos y congresos locales, cierra la edición Jalisco de la revista Proceso después de 13 años de aparición ininterrumpida. Esta es una noticia muy lamentable para Jalisco y para la región occidente de México. Mediante una carta dirigida a los lectores en el número pasado de Proceso, el número del 6 de agosto, Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista, explicó que el cierre del suplemento Jalisco es una de las difíciles y dolorosas medidas que la empresa Comunicación e Información SADCB ha tenido que tomar para permitir la continuidad de Proceso Nacional. Una de las medidas, subrayo, esto nos deja la inquietud de que algo más podría cambiar en la edición nacional del semanario, y eso es preocupante. Pero hoy nos centraremos en las implicaciones para el periodismo local del cierre de Proceso Jalisco. El fin de Proceso Jalisco ya se venía perfilando, no desde el aviso que dio el director la semana pasada, sino desde el 16 de noviembre de 2015, cuando Felipe Cobian Rosales, fundador del suplemento y jefe de información durante los primeros 11 años, decidió retirarse de Proceso. Felipe dedicó 39 años de vida profesional a Proceso y su retiro fue discreto y agradecido, congruente con su estilo de vida. Rafael Rodríguez Castañeda, director nacional, explicó que Felipe Cobian se retiraba por una decisión personal. También dijo a los lectores de la región occidente del país, atendida por Proceso Jalisco, que la publicación mantendría inalterada su línea editorial compatible con la de la revista nacional. En resumen, que no nos preocupáramos. En opinión de algunos observadores, entre los que me incluyo, la salida de Felipe Cobian fue el principio del fin de Proceso Jalisco. En términos materiales, en lo concreto, lo que pudimos observar desde fuera de la redacción, la jefatura de información que Felipe coordinó por 11 años se mantuvo sin cabeza oficial desde el día en que él salió, el 16 de noviembre de 2015, y hasta el inicio de febrero de 2016. Si bien el nombre de Felipe Cobian seguía apareciendo en el directorio de Proceso hasta finales de enero de 2016, él ya no trabajaba en la revista. En febrero de 2016 vemos en el directorio de Proceso Jalisco, el nombre de Gloria Reza como coordinadora de información. Gloria fue cofundadora del suplemento Jalisco de Proceso y antes de ser nombrada coordinadora de información trabajó como reportera con un salario menor a 10,000 pesos, entiendo que 8,000. Su nombramiento de coordinadora no modificó su salario y además continuó con la responsabilidad de reportear. Esto se puede ver claramente en las páginas del semanario. Es decir, Proceso no reemplazó a Felipe Cobian, sino que eliminó un lugar importante en la nómina, y la carga de la cobertura y de la gestión de información del suplemento Jalisco aumentó para los trabajadores de planta que quedaron en la oficina local. Proceso Jalisco funcionó siempre con poco personal. Entiendo que en su mejor momento tuvo 4 reporteros, además del jefe de información, que también hacía trabajo reporteril. Todos los demás participantes en el proyecto Proceso Jalisco
fueron colaboradores freelance pagados de manera justa, considerando las condiciones del mercado periodístico, según me han contado. Al salir Cobian de proceso, quedaban solo 3 reporteros, incluida la coordinadora de información. Esto explica por qué llegamos a ver tantos suplementos locales alimentados prácticamente por 2 plumas, la de Gloria Reza y la de Alberto Osorio. No hablo aquí de las colaboraciones importantes que aportaron con frecuencia periodistas independientes o con empleo fijo en otros medios. ¿Qué pasó editorialmente en proceso desde la salida de Felipe Cobian o incluso antes? ¿Qué pasó que quizás empujó su retiro? ¿Qué decisiones del centro, de la redacción de Proceso Nacional, afectaron la agenda informativa local y la dinámica en la redacción de Jalisco? Los periodistas de secciones locales en medios que tienen su sede en el centro del país, en la Ciudad de México, de medios cuyos capitales no son locales, no se mandan solas, no se mandan solos. Tienen que negociar temas, ángulos, gastos de producción. ¿Qué pasa cuando al editor de la capital no le parece relevante lo que a los periodistas locales sí? ¿Qué pasa cuando se piden trabajos reporteriles desde el centro sin otorgar viáticos para realizarlos? Si vemos los números del suplemento Jalisco Proceso de los últimos años y observamos las pequeñas o grandes modificaciones al pasar del tiempo, podremos deducir una disminución de apoyo financiero y cierta injerencia de la mirada capitalina en la cobertura local, en la de Proceso Jalisco, incluso en el tono informativo. Sé que algunos trabajos fueron un poco aderezados desde el centro con algo de lo que llaman los periodistas jiribilla, porque tenían que ser más atractivos, según la mirada de Proceso Nacional. De manera general, puede verse que la agenda informativa, muy rica en los primeros tiempos de Proceso Jalisco, se orientó bastante hacia los temas candentes, lo pongo entre comillas, como la inseguridad pública, el crimen organizado y los escándalos políticos, por presión del centro. Y esta es mi lectura del semanario. Los reporteros y exreporteros de Proceso Jalisco siempre han manifestado que esta casa editorial ha sido uno de los medios más respetuosos de la libre expresión y de las condiciones laborales justas. Eso no lo pongo en cuestión. ¿Qué significa el cierre de Proceso Jalisco para Jalisco? Mucho más que la pérdida de una opción periodística y mucho más que la disminución de fuentes de empleo complementarias para periodistas con mirada crítica. Me refiero a quienes participaron como colaboradores frecuentes con muy buenos reportajes. La ausencia de Proceso Jalisco, la ausencia de su óptica, se sumará a la reducción de perspectivas periodísticas locales sobre lo que ocurre en Jalisco y en la región occidente, y esta es una pérdida muy relevante, considerando las características editoriales de la oferta periodística local, acotada o restringida por decisiones de los grupos de medios con sede e intereses prioritarios en el centro del país, en la Ciudad de México, y acotada y restringida por los arreglos de los grupos de poder locales con los medios, con los pocos medios de capital local. Si bien Proceso Nacional promete continuar brindando atención a los temas de interés de la región, de acuerdo con la carta de su director, yo especulo que esto se limitará a la publicación eventual y no semanal de algún reportaje propuesto por periodistas freelance o a la publicación ocasional de trabajos solicitados expresamente desde la mirada de los editores de Proceso Nacional. Aún con la buena voluntad manifestada por el director del Proceso, Jalisco regresará a ser un escenario más de observación periodística en todo el país, y los temas que se publiquen sobre nuestro estado muy probablemente tendrán que estar dentro de una agenda informativa atractiva, lo pongo nuevamente entre comillas, para generar interés nacional, es decir, para vender y para poder competir por el escaso espacio que los medios del centro del país brindan a los asuntos de las entidades del interior, en la sección genérica, normalmente denominada
estados. A mayor competencia por el espacio periodístico impreso en cualquier medio, menor posibilidad de dar seguimiento a los procesos sociales de Jalisco y al funcionamiento institucional que rige la vida política, económica y cultural de nuestra entidad. Perdemos mucho con el cierre del suplemento Jalisco de Proceso, a pesar de que en los últimos 2 años su contenido mostrara ya signos de desgaste por la enorme carga laboral en solo 2 reporteros y por la reducción de espacio y pago a periodistas freelance. Es comprensible que al multiplicar la carga de trabajo en 2 reporteros nos encontráramos con frecuencia con notas ampliadas más que con reportajes a fondo, que fue lo que caracterizó por mucho tiempo el trabajo periodístico de Proceso Jalisco. La coyuntura política nacional en que ocurre el cierre de Proceso Jalisco agrava la pérdida para la sociedad jalisciense. Nos hará falta la mirada crítica hacia los poderes locales durante la terrible lucha electoral que oficialmente inicia en los primeros días de septiembre. Finalmente, ojalá que, como ha sido normal hasta ahora, Comunicación e Información SADCB sea justa al otorgar la liquidación que corresponde a los últimos trabajadores de la redacción local. Gracias a todos los periodistas que colaboraron durante casi 13 años en Proceso Jalisco. Poco por agregar, maestra, a su comentario. Yo solamente mencionaría, bueno, como bien lo advierte, además de la falta de este tipo de espacios críticos como lo ha sido Proceso, y particularmente Proceso Jalisco durante estos 13 años, pues también se suma la falta de espacios en general, espacios laborales para el gremio periodístico, porque hay medios, cantidad importante, que siguen cerrando y que siguen en crisis de relevancia. Tan solo mencionaría yo que la semana pasada igualmente mencionó que cerraría Reporte Jalisco, que era otro espacio reciente, por cierto, impreso, que poco penetró, pero que simplemente, bueno, también cerró por la falta de oportunidades económicas. Es decir, verdadera crisis en los medios, maestra. Totalmente de acuerdo, José Ángel, y merecería la pena analizar qué hacen los actores políticos ante esta fiesta de ausencia de medios críticos. Es decir, nos vamos a encontrar, dada la coyuntura, con un proceso electoral manejado por oficinas de comunicación social, más que vigilado y seguido por medios periodísticos independientes o de mirada independiente. Mucho por analizar. Así es, bien lo señala. Agradecidos como siempre, maestra, muy amable. Gracias, José Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a la maestra María Elena Hernández. Una pausa, regresamos con información nacional e internacional.